presente y futuro de los métodos de diseño sísmico. Y bien, si bien hablaré un poco sobre la evolución, cómo han ido cambiando los métodos de diseño, los objetivos, los mismos objetivos de los métodos de diseño, cómo han ido evolucionando. Y al final, para llegar un poco, como dice el subtítulo, de la prevención del colapso a la resiliencia, que es un poco lo que voy a intentar resaltar, lo que, de dónde venimos y hacia dónde deberían ir los métodos de diseño en futuro, que es hacia conseguir una mejor resiliencia de nuestras comunidades cuando le llegue una amenaza sísmica, ¿no? Entonces me gustaría comenzar, a ver si consigo, me gustaría comenzar con una imagen y una pregunta para ver si podíamos pensar un poco entre todos qué significa estar preparado para un terremoto. En la imagen que vemos aquí, vemos dos ciudades con dos eventos sísmicos, uno en Nicaragua y Pakistán. Y una cosa que me gustaría resaltar, por ejemplo, en el terremoto de Nicaragua, aquí vemos dos edificios altos que prácticamente sufrieron muy poco o ningún daño. Digamos, el más alargado hubo algunos daños locales, pero este más regular, más rectangular, tuvo pues prácticamente ningún daño. Mientras alrededor vemos una serie de edificios bajos en lo que era el casco antiguo de Managua en ese año, donde el colapso fue prácticamente muy extenso, ¿no? Prácticamente todos los edificios del casco antiguo bajos cayeron en este evento. Al lado tenemos algo similar, una catástrofe, que un edificio caído, y al final al lado también vemos otro con comportamiento aparentemente mucho más. Entonces, coherentemente con esta pregunta, vemos otra más reciente. Aquí hay un colapso total, sismo de México del año 2017. Y algunos edificios alrededor, pues con claramente daños menores o incluso no daños, ¿no? ¿Qué hace que una estructura pueda soportar mejor o peor un terremoto? ¿Qué hace que una comunidad esté mejor o peor preparada? Y más aún, dentro de una misma localidad, ¿cómo hacen que puede hacer que un edificio y otros tengan comportamientos tan diferentes claramente frente a la misma amenaza en situaciones bastante, digamos, en proximidad evidente uno al lado del otro, ¿no? Entonces, esto me lleva un poco al contenido de la presentación, que es cuál es el objetivo del diseño sismo resistente, cómo este ha ido evolucionando, qué tiene que ver el comportamiento estructural y en particular qué tiene que ver la ductilidad. Y me gustaría introducir este concepto que es el diseño basado en desempeño o diseño prestacional, y qué tiene que ver eso con la resiliencia o cómo esto se puede aplicar a la resiliencia sísmica, y hablar sobre algunos procedimientos de diseño y unas pequeñas conclusiones para cerrar el debate o la presentación. Entonces, para hablar de los objetivos de diseño, hay una idea recurrente que ha sido dicha en diferentes contextos por estos autores que vemos aquí, en diferentes contextos, diferentes épocas, pero la idea básicamente es la misma, que es que el objetivo de un diseño estructural es producir estructuras óptimas. Y esto tiene un mensaje de fondo. Quiere decir que la ingeniería estructural o las construcciones se pueden hacer, o históricamente se han podido hacer sin un diseño estructural formal o detallado. Digamos que históricamente ha habido un desarrollo base a prueba y error, y durante muchos siglos nuestras construcciones fueron así. Pero claro, eso es muy peligroso porque podemos o bien tener una estructura sobredimensionada para las demandas que le vamos a aplicar, o bien, en el caso de que tenga un funcionamiento inadecuado, pues si hay un colapso, eso puede implicar, por supuesto, pérdidas de vidas y consecuencias claramente no aceptables. Si decimos, no es solo construir, sino construir algo que sea óptima. Y desde que introducimos el concepto de optimización, ya estamos hablando de una lógica formal y matemática de lo que nuestra estructura debería cumplir. Y por lo tanto deberíamos tener dos cosas, por lo menos. Una función objetivo, es decir, algunos criterios
claramente definidos o matemáticamente definidos que se deban cumplir. Y por otro lado, o bien una función de coste, una función de beneficio, que es la que yo quiero bien minimizar o maximizar. O sea, yo quiero sacar el mayor provecho, maximizar mi provecho, minimizar mi coste, cumpliendo unos objetivos. Y con estos dos ingredientes podríamos producir una estructura optimizada. Digamos, de lo que nos dicen estos tres autores, podríamos hacer una estructura que sea óptima, y ese es el objetivo de un diseño estructural. Entonces, ¿cómo hemos ido desarrollando el diseño estructural a lo largo del último siglo? Me gustaría hacer ver también que esto ha ido cambiando un poquito en función de cuáles han sido los objetivos, qué entendíamos que es nuestra función objetivo en cada momento. Y ese objetivo ha ido cambiando en función, a la vez, que nuestros conocimientos se han ido mejorando y que nuestros métodos de diseño y de construcción han ido también mejorando, pues nuestros propios objetivos o demandas de la sociedad también van cambiando acorde a eso. En esta línea temporal, que básicamente es aproximadamente un siglo, describe o va a abarcar lo que es el diseño estructural formal, porque antes de aquí podríamos pensar que el diseño era bastante basado en criterios empíricos, y a partir de más o menos el último siglo, lo que es el diseño estructural sí que lo podíamos desarrollar con un formalismo y un análisis lógico y matemático. Entonces, en la primera parte, que vemos que abarca más o menos hasta el año 1930, se caracteriza por algunos eventos muy fuertes, por ejemplo el de San Francisco a principios de siglo y el de Messina en Italia también por la misma época, donde los colapsos fueron completamente generalizados y, digamos, destrucción prácticamente total de ciudades. Además, eventos postsísmicos importantes. Por ejemplo, en el San Francisco muy conocido, los incendios que ocurrieron después del terremoto, y que los edificios que no terminaron cayendo por el sismo, pues colapsaron después por los incendios después, posteriores. En esa época, digamos que el diseño sísmico no era algo demasiado formal. Empezaba a haber una idea de que había que tener cierta capacidad de resistir fuerzas laterales, pero no había un cálculo matemático detallado de cómo hacerlo. Básicamente se trataba con factores de fuerzas horizontales que eran proporcionales al peso del edificio. Al menos sí que había una idea de que tenía que ser proporcional a la masa, porque siendo proporcional al peso viene a ser proporcional a la masa. Y como orden de magnitud, en casi todas las normativas o recomendaciones de diseño, estábamos hablando de que se diseñaba para el 10% del peso del edificio como carga horizontal. Y eso era, digamos, lo que era el concepto de diseño sísmico en esa época. Ya cuando entramos entre el 30 y la mitad del siglo, ese factor de proporcionalidad se empieza a entender que no es igual para todos los edificios, o su comportamiento no tenía por qué ser igual solamente, no tendría que depender solo del peso. Diferentes edificios o diferentes tipologías podían tener comportamientos distintos, por ejemplo, en función del tipo de sistema estructural y sobre todo en función de la altura. Al hacerlo en función de la altura, indirectamente ya se está introduciendo el periodo de vibración, y aunque fuera algo que solo estuviera indirectamente relacionado. Ya a partir de la mitad del siglo empieza a desarrollarse el cálculo dinámico. Se empieza a entender un poco lo que es la dinámica estructural y se puede evaluar mejor cuál es la demanda sísmica. Hasta este momento, el cálculo dinámico, digamos, las ideas son básicamente elásticas. Ya podríamos hablar entre los 60, 70, 80, en ese rango de tiempo, ya la ductilidad empieza a cobrar una idea clara de que tiene un papel en el comportamiento de la estructura, y se desarrollan los métodos de diseño por capacidad. Esto forma parte del temario del curso, del diplomado, y es un concepto, una idea fundamental en lo que es la prevención de colapso. Ahora hablaremos con un poco más de detalle. Entonces, esa idea de diseño por capacidad y la idea de que la ductilidad es importante, básicamente tiene lugar en este rango de tiempo, ¿no? Alrededor de la década de los 70. Digamos, abarcando un poco del 80 y también un poco del final de los 60. Bien, esto es importante porque gracias a eso el colapso de los edificios cada vez es menor, o a medida que el diseño por capacidad se aplica mejor
prevenimos mejor el colapso, pero ya la idea que empieza a salir a partir de ahí, y que es la que ahora podríamos decir que es el gran reto del diseño estructural presente y futuro, es qué pasa después. Estos edificios que no colapsan, pues son dañados. Y al ser dañados, pues hay que o bien recuperarlos o bien reconstruirlos. Y eso es un reto económico y social. Tenemos un primer problema, que es colapso y pérdidas de vidas, y ahora hay otro segundo problema, después que eso está resuelto, que es cómo recuperamos la ciudad después. Entonces ya empiezan a haber problemas sobre daños excesivos y empiezan a haber las primeras ideas sobre que el daño hay que controlar. Y ya más recientemente, en algunos terremotos que han ocurrido en las últimas décadas, se ha puesto claramente de manifiesto. En ciudades, por ejemplo, como veis aquí en la foto, la ciudad de Christchurch, en Nueva Zelanda, ocurrió una serie de terremotos bastante fuertes al principio de la década de 2010, donde gran parte de los edificios, podríamos decir que tuvieron un diseño, un comportamiento sísmico perfectamente adecuado desde el punto de vista de la filosofía de diseño, es decir, muy pocos colapsos, pero con daños importantes, tanto así que gran parte de ellos no fueron reutilizables después. El 70% de los edificios del distrito financiero tuvieron que ser demolidos y reconstruidos, y eso fue una tarea que duró y ha durado varios años. Entonces, ¿qué tiempo ha tomado recuperar lo que es algo tan importante como el centro financiero de una ciudad o el núcleo económico? Claro que lo principal era evitar colapsos, pero ¿qué pasa después? ¿Qué consecuencias socioeconómicas tiene una ciudad con gran parte de su infraestructura dañada? Bien, entonces retomemos un poco la pregunta. El objetivo de diseño es hacer construcciones óptimas, pero tenemos que tener un función objetivo y ahí es la pregunta fundamental. ¿Cuál debe ser el objetivo de nuestro diseño? Como se vio en la línea temporal anterior, durante gran parte del siglo XX, el objetivo era salvar vidas, porque ese era el principal problema. Estábamos viendo colapsos, pérdidas de vidas humanas y desastres generalizados. Ahora bien, esos objetivos pueden ir evolucionando y a medida que nuestra capacidad y nuestra calidad de diseño han ido mejorando, pues la sociedad espera cada vez más de nuestros diseños sísmicos. Bien, el principal problema de evitar colapso se resuelve o ha sido resuelto de una manera bastante satisfactoria con la idea del diseño por capacidad, que en la línea temporal ya mencioné que se desarrolló más o menos en la década de los 70. Entonces, ¿en qué consiste el diseño por capacidad? Pues básicamente en que conseguir una respuesta dúctil y con capacidad de readaptación, permitiendo ciertos daños, y eso permite de alguna manera sobrevivir eventos sísmicos muy grandes. Por ejemplo, la fuerza sísmica que tendría que existir una estructura si estuviera en rango elástico durante todo el terremoto sería, bueno, normalmente es muy importante. Y se entiende que diseñar una estructura para un evento raro, como es un sismo grande, pero que puede ocurrir, solo que con una probabilidad de ocurrencia muy pequeña, sería desproporcional desde el punto de vista económico, y por eso se podría diseñar para una estructura con una carga, digamos, menor, reducida con un factor de comportamiento, y lo que permite reducir esa carga es básicamente capacidad de readaptabilidad, capacidad de redistribución y de disipar energía. Eso significa entrar en comportamiento no lineal y entrar en, bueno, permitir que haya daño y que haya ductilidad. Ahora bien, cuanto más ductilidad y capacidad de adaptación puede tener una estructura, es, por ejemplo, cuando los mecanismos que producen el colapso, como vemos aquí en estas imágenes, pueden desarrollar la mayor cantidad de zonas que pueden entrar en daño, que pueden plastificar, antes de que la estructura colapse. En ese sentido, el edificio que vemos aquí a la derecha tiene un mejor comportamiento que el edificio que tendríamos a la izquierda, donde vemos una concentración del daño en un piso, donde ya hace que el edificio sea inestable, con muy pocos puntos de plastificación y muy poca capacidad de deformación. Entonces, el diseño por capacidad permite que nuestra estructura podamos controlar cómo se va a dañar la estructura y que su comportamiento sea más bien como el de la derecha frente a el de la izquierda. Y esta técnica realmente permite controlar o evitar el colapso. Eso, y por otro lado, los buenos detalles estructurales. Esos puntos que vemos ahí en rojo, que era donde la estructura se iba a dañar, pues requieren
entrar en rango plástico y de manera cíclica, por lo tanto un buen detalle estructural permitiría un comportamiento como el que vemos en la figura de arriba, donde plastifica y además con varios ciclos en una degradación importante de la carga, frente a un mal detalle estructural, como vemos aquí abajo, donde si bien la carga máxima es similar, como vemos en la imagen, ambas resisten del orden de 300 kilonewtons, la columna de abajo, si bien resiste la misma carga máxima, no es capaz de mantener ni el mismo rango de desplazamientos ni el mismo número de ciclos. La carga se deteriora mucho más rápidamente. Entonces, por un lado, un diseño por capacidad para saber cuáles son las zonas que se permiten dañar y por otro lado, que esas zonas que se van a dañar tengan una buena capacidad de disipación de energía y de resistir cargas cíclicas y de permitir deformaciones plásticas o ductilidad. Bien, entonces, recopilando un poquito, ¿no? El diseño por capacidad tiene una buena tarjeta de presentación para prevenir el colapso. Funciona bien en ese sentido. Sin embargo, también ha puesto de manifiesto que hay otros retos que afloran y que hay que saberlos también resolver. Entre ellos, modos de interacción entre cargas que a priori, digamos, salen una vez que la estructura entra en rango plástico y empieza a haber redistribución de fuerzas, y eso hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, en el caso que vemos aquí del viaducto de Kobe, hubo un fallo por interacción flexión cortante que, digamos, tiene que ver con la redistribución de fuerzas que ocurre después que la estructura plastifica, o la penetración de tensión en la armadura debido al corte. Básicamente, interacción flexión cortante. Fallas de corte en elementos que no esperábamos o que no están bien diseñados. Pandeo de armaduras, que tiene que ver o en parte se desarrollan cuando hay acumulación de deformaciones plásticas, es decir, que en los primeros ciclos no tiene por qué ocurrir, pero a medida que acumulamos deformación plástica termina habiendo este tipo de fallo. Falla de zonas locales, como los nudos. Algunos elementos que tradicionalmente confiábamos en que nos pudieran dar buena rigidez lateral, como pueden ser los muros en terremotos recientes, se ha visto que pueden tener modos de pandeo o de falla, involucran otra vez interacción de fenómenos no lineales, como es lo que es el pandeo fuera del plano, motivado porque se producen deformaciones plásticas grandes, porque en deformaciones plásticas pequeñas probablemente el muro no pandeaba, etc. Entonces, en definitiva, estamos permitiendo comportamiento plástico, hay que saberlo tener en cuenta en la medida que hacemos nuestro diseño, nuestro cálculo. Las estructuras metálicas es un poquito, han tenido un recorrido un poquito aparte, pero también tiene que ver aquí con el juego de lo que estábamos diciendo. Digamos que hasta más o menos la década de los 90, la mayoría de los edificios metálicos en zonas de alta sismicidad no habían sufrido todavía una demanda importante. Básicamente, a partir de los 80, 90 fue que zonas con gran proporción de edificios metálicos en zonas sísmicas empezaron a ver su comportamiento porque empezaron a recibir sismos fuertes. Y digamos que algunas ideas preconcebidas que se tenían antes, por ejemplo, el acero es un material obviamente más útil que el concreto, que el hormigón, se presuponía que tenía una mejor ductilidad. Por otro lado, pesa menos o tiene una relación rigidez peso mejor. Entonces son edificios con masa más bajas que los edificios de concreto. Por lo tanto, la idea un poco intuitiva es que su comportamiento sísmico era mejor. Sin embargo, en estos terremotos que están aquí marcados, sí que se detalla o se observan otros tipos de daño particulares de este tipo de estructuras, que tiene que ver básicamente con la concentración de tensiones que se da en zonas puntuales y fracturas locales, que al final también son modos frágiles. Su problema principal estarían en las uniones, y hay diferentes modos de falla que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, fallas de la soldadura, desgarro laminar o roturas por concentración de tensiones en los elementos. Esto a partir de los 90 se trabajó con lo que se conocen como las uniones precalificadas. Aquí vemos algunas fotos de las uniones desarrolladas en FEMA, luego en Europa posteriormente desarrollaron otra colección de uniones, y básicamente estos son detalles constructivos de uniones que permiten un desarrollo de ductilidad sin tanta vulnerabilidad por la concentración de tensiones, y están precalificadas porque han sido previamente probadas en laboratorio. Estamos hablando de fenómenos que son muy difíciles de evaluar de manera numérica, por lo tanto requiere una evaluación experimental. Y estas son uniones que fueron previamente
probadas y están, digamos, prevalidadas en ese sentido para evitar estos modos de falla como lo que hemos visto antes. Bien, entonces, ¿cómo deberíamos diseñar hoy en día? Estábamos hablando de que hay un problema de capacidad de resistencia, evitar colapso, y una vez sabemos evitar el colapso, hay otra serie de preguntas que hay que responder, que es ¿qué pasa después? Pasó el terremoto, mi edificio no cayó, pero pues tiene un cierto daño, o un daño que puede ser más o menos importante. ¿Qué nivel de daño es el que debería ser permitido? Y aquí vuelvo a poner la imagen de la ciudad de Christchurch, donde, como hemos mencionado, el 70% del núcleo financiero tuvo que ser acordonado y reconstruido. O sea, esto es y estas operaciones duraron varios años. Claro, esto es un comportamiento adecuado. ¿El simple no colapso es un comportamiento adecuado? ¿O deberíamos hoy en día ya empezar a pedir algo más? Bien, el permitir que la estructura se dañe y incurra en deformaciones plásticas ha sido la estrategia fundamental para evitar tener que resistir el sismo de manera elástica, ¿no? Que son fuerzas muy grandes, entonces tendríamos estructuras muy costosas, prácticamente, probablemente no, con costes no admisibles. Digamos, esto lo pongo entre comillas porque es otro tema que deberíamos revisar. Pero bien, lo que es cierto es que si nuestra estructura se quedara en rango elástico durante terremotos muy grandes, se debería tener un coste inicial más importante porque debería ser mucho más robusta y necesitaríamos elementos más grandes y más potentes. Entonces, permitir el daño y el correcto desarrollo de mecanismos plásticos permite reducir ese coste inicial, pero que es aquí la línea roja. Pero no podemos perder de vista cuál es el coste posterior, que es esa reparación o pérdidas que va a venir creciendo a medida que permitimos más daño. Entonces, la interacción de estos dos fenómenos no se debe perder de vista. Hay un coste global que tiene que ver con el coste inicial y el coste final, que debería poder ayudar a definir un nivel de daño óptimo. Es cuando en general yo puedo minimizar el conjunto de inversión inicial y consecuencias posteriores. Esto no es tan sencillo de definir, pero precisamente contamos hoy en día con una serie de métodos de diseño que se han ido desarrollando en los últimos años, básicamente basados en el diseño por desempeño, que nos permitiría poder ajustar mejor diseños particulares a esta respuesta global. Entonces, bien, el diseño por desempeño o prestacional, como ponen aquí en la imagen, no es algo exclusivo del diseño sísmico, ¿vale? Es un concepto que se puede aplicar a varios campos, incluso a varios tipos de riesgo o interacción de riesgo. La característica que tiene son las siguientes que hemos marcado aquí en estas bolas, ¿no? Que es que podemos definir unos límites de desempeño, límites prestacionales, unos objetivos de funcionamiento que pueden tener que ver con más o menos funcionalidad, más o menos daño permitido. La gracia es que estos límites prestacionales deberían poder ser cuantificables para yo poder usarlo como objetivo de diseño. Y luego definir una serie de escenarios de demanda, normalmente más de uno, que pueden ser de diferentes tipos de riesgo, ¿vale? Podemos hablar de diferentes riesgos sísmicos para diferentes periodos de retorno. También podemos hablar de combinación de riesgos sísmicos con riesgo de eólico, por ejemplo, de huracanes, por ejemplo, o algún riesgo de corrosión, deterioro, etc. Y ajustar escenarios con probabilidad de ocurrencia definida, con niveles de funcionalidad, y poder hacer un diseño que sea capaz de permitir para diferentes escenarios diferentes niveles de funcionalidad. Aquí, nivel de funcionalidad y nivel prestacional serían intercambiables en este sentido. Y se puede aplicar, como se ve en la imagen, a diferentes contextos, entre ellos el sísmico, pero no el único. Entonces, dentro del contexto sísmico, sí que tiene una aplicación muy clara, es, cómo ha ido evolucionando las necesidades, qué necesidades de comportamiento tenemos frente a los terremotos. Y claro, como se intuye aquí por este tipo de pirámide de Maxwell, pirámide de necesidades, lo más básico es evitar el colapso. Pero no es la única necesidad que tenemos. Digamos, esto ha sido lo que ha regido la mayor parte del diseño durante el siglo XX, pero hay más cosas a tener en cuenta, ¿no? Después que sabemos evitar el colapso, tenemos que saber salvaguardar las vidas, poder rescatar
las personas o dar alojamiento a las personas inmediatamente después, y luego pensar en la recuperación. Entonces, todo ello puede tener que ver con podemos poner escenarios en cada uno de estos niveles con diferentes periodos de retorno y permitir diferentes tipos de daño que me garanticen, obviamente, el no colapso, pero también daños asumibles y que su efecto en la actividad socioeconómica después del terremoto pues sea controlable. Y aquí entra un poco la idea de resiliencia, que viene a ser lo mismo que, o bueno, resiliencia que podríamos traducir como rebote, del latín, viene del latín rebotar, y representa la recuperación. Después de tener algún evento catastrófico que hace perder funcionalidad, y luego de haber perdido la funcionalidad, pero que podría haber llegado a funcionalidad total, que sería, digamos, el colapso, o simplemente un nivel de daño determinado. ¿Qué tiempo me va a tomar recuperar la funcionalidad? O bien al 100% o algún nivel que me parezca asumible, ¿no? Que puede no llegar a ser al 100% necesariamente. Entonces, ¿qué tan fácil es esa recuperación? Claro, esto obviamente nuestra intuición nos dice tiene que ver con qué tanto daño ocurrió al principio, pero no solamente con eso, sino qué tanto yo puedo o una sociedad puede invertir en recuperar más rápido o más lentamente, qué tanta previsión tiene. Yo puedo prepararme de dos maneras: hacer un edificio que se dañe menos o tener una planificación de recuperación con recursos suficientes para poder recuperarme fácilmente después. Reducir el tiempo de acción al principio, donde vemos que hay un tiempo donde prácticamente no se puede empezar a recuperar porque hay otras cosas más importantes que hacer, como recuperar las personas y luego tomar las decisiones y los diseños de esas estructuras que hay que reparar y luego empezar la recuperación. Entonces yo puedo prepararme en la recuperación o previniendo el colapso inicial. Pero tenemos varios campos de acción. El diseño basado en desempeño permitiría, digamos, controlar el nivel de daño de una manera perfectamente ajustable. Y luego nuestra preparación social o nuestra comunidad puede estar más o menos preparada para una recuperación más rápida. Bien, como indicaba ahí en la imagen, el control de daño juega un papel. Entonces, precisamente el diseño basado en desempeño permite o se basa en controlar niveles de daño para diferentes periodos de retorno de la demanda física. Recordemos hace un par de diapositivas, decía, las características son definir unos niveles de operatividad o de funcionalidad, que puede ir desde completamente operativo, es decir, no ha habido prácticamente daño, a un nivel operativo con un daño menor, pero todavía puede funcionar, como vemos aquí en la imagen, a un nivel en el que el edificio, bueno, tiene daños importantes, pero estamos lejos no ha habido colapso y tenemos un cierto margen frente al colapso. Y luego un nivel de prevención de colapso, que estamos al límite del colapso. O sea, aquí entre estos dos, lo que se ha gastado más o menos margen o probabilidad de haber alcanzado el colapso, ¿no? Y ahora cada uno de estos escenarios de respuesta que podríamos asociar a nivel de funcionalidad, se tiene que combinar con una probabilidad de ocurrencia determinada. Pues, por ejemplo, sismos frecuentes, ocasionales, raros o muy raros, con periodos de retornos definidos, y yo poder definir para estas demandas qué nivel de daño voy a permitir. Y luego ser capaz de diseñar para que ese nivel de daño no sea excedido. Y ahí es donde el diseño por desempeño me da esa herramienta. Ser capaz de diseñar para no sobrepasar un nivel de daño. Bien, entonces, ¿cómo se aplica el método de diseño en desempeño? Bueno, otra de las características fundamentales es que la manera en que evaluamos la estructura es realista. Es decir, estamos hablando de una estructura que tiene más o menos daño, se ha permitido plastificación, por lo tanto debemos ser capaces de evaluarlo. Aquí pueden haber diferentes técnicas, pero en general vamos a pasar por la necesidad de hacer un análisis no lineal del desempeño. Básicamente el diagrama de flujo es este. Tenemos que hacer una selección de cuáles son los objetivos. En la imagen anterior, qué niveles de daño voy a permitir y cada uno de ellos en qué periodo de retorno lo voy a permitir. Por lo tanto, habrá una demanda asociada.
y luego tendré que evaluar que efectivamente el daño no ha superado ese nivel de desempeño que yo permití, o sea, que yo definí aquí, digamos, aquí serían los objetivos. Hago un diseño preliminar, luego tengo que evaluar mediante un análisis no lineal. Y esta es la parte más costosa, porque aquí implica hacer modelos numéricos más o menos sofisticados, a diferentes tipos de análisis, pueden ser por elementos finitos, por elementos de barra, diferentes tipos de nulidades se pueden construir de diferentes maneras. Y ese mismo análisis puede ser determinista o bien probabilista, como también indica ahí un poco la imagen aquí abajo, mediante análisis tipo Monte Carlo o con algún otro método probabilista simplificado. Luego que yo hago ese análisis no lineal, puedo evaluar la foto del desempeño final predicho con ese análisis. Si es aceptable, termino y hago los planos y voy a construcción. Y si se ha superado algún nivel de daño, pues entonces tenemos que modificar el diseño y volver a repetir. Entonces, cada una de esas iteraciones implica esta evaluación de análisis no lineal más o menos costosa. Entonces, aquí el análisis no lineal es una parte fundamental del método por desempeño. Básicamente hay dos tipos de formas de hacer ese análisis no lineal, que yo no voy a entrar en mucho más detalle, más que mencionarlos y hablar un poquito más del primero, que es el estático no lineal, el cual es no lineal también, pero tienen alguna parte de simplificación en lo que es el cálculo dinámico, pero la no linealidad de la estructura está contemplada en el modelo. Se simplifica la parte dinámica. Y luego están los métodos de análisis tiempo-historia no lineales, los cuales no simplifican la parte dinámica y tampoco simplifican el comportamiento no lineal. Son un poco más costosos, no solo en la elaboración del modelo, sino también en el tipo de información que yo necesito para hacer el cálculo. El primero de ellos me basta con un espectro. El segundo necesitaría registros de aceleraciones en la base, que pueden ser registros reales, previamente tratados, escalados o ajustados, o registros artificiales, aunque en general se prefieren los registros naturales. Bien, entonces, pensando un poquito, para hablar un poco sobre el primer caso, ¿no? El análisis estático no lineal, pues básicamente este consiste en evaluar la capacidad de un edificio con un diseño determinado, se somete a una distribución de cargas laterales que representan la carga sísmica y se evalúa el daño hasta que se alcanza el colapso. El resultado sería una curva tipo fuerza desplazamiento en el techo, que es lo que se llama curva de capacidad de resistir esas fuerzas laterales. Problemas. La forma en que yo reparto esta carga es importante. La estructura puede tener una respuesta diferente si esa carga se reparte de una forma un poquito distinta. Y esta forma, pues depende de cómo vibra la estructura. Y aquí el cálculo dinámico no es explícito. Digamos, está haciendo un análisis cuasi estático. Entonces, los métodos, por lo general, en las normativas requieren al menos analizar dos distribuciones de cargas diferentes. No puede ser una sola para tener en cuenta esa variabilidad y tomar en cada caso la peor respuesta de las dos. Me permitirá también ver cuáles son las zonas que se dañan, cuáles son las zonas que se dañan más y, por ejemplo, alguna rótula local que podría, digamos, alcanzar su capacidad de formación plástica antes de que se llegue a desarrollar el mecanismo completo del edificio idealizado que vimos hace un par de diapositivas atrás, donde plastificaban todos los pisos. Pues en edificios muy altos es muy difícil llegar a plastificar todos los pisos. Se puede conseguir que plastifiquen varios, pero al final llegaría un momento en que hay alguna falla local, pero la gracia siempre está en poder desarrollar el mayor número de zonas disipativas posible, para que la estructura tenga la mayor capacidad de adaptabilidad a eventos grandes. Entonces, esta curva de capacidad se compara luego con la demanda sísmica, que en este caso viene representada por el espectro. Se intenta ver dónde está el equilibrio. Lo que pasa es que el equilibrio, digamos, de la demanda espectral con la curva de capacidad, que estaría este punto, que es donde son iguales, ¿no? La fuerza y el desplazamiento son iguales. Si ocurre en la zona donde la estructura ya ha entrado en rango no lineal, pues empieza a ver la interacción, donde el edificio digamos, la carga empieza a haber disipación sísmica y por lo tanto la propia demanda va variando, y esto es lo que vemos aquí en la curva varilla. Por lo tanto, hay aquí algunas ciertas iteraciones hasta que se consigue un equilibrio donde evaluamos tres cosas. Obviamente el equilibrio fuerza-desplazamiento entre capacidad y demanda, pero también el grado de disipación que ha ocurrido una vez que la estructura entró en rango plástico.
Y hay diferentes metodologías, la que vemos aquí en la imagen con las ecuaciones, que no voy a entrar en detalle en ellas, pero este sería el método que está en el Eurocódigo 8, pero hay unos métodos equivalentes, obviamente, en las normativas de Estados Unidos y de algunos países latinoamericanos también. Bien, una vez tengo el punto de equilibrio o punto de desempeño, puedo ir a mi modelo no lineal y ver cómo es la evolución, cómo está distribuido el daño en este punto de equilibrio y saber si es coherente con algunos de estos niveles de desempeño que me había planteado, concretamente el que me había planteado para esta demanda sísmica que utilicé en el de evaluación. Y veo si mi nivel de daño cómo está, si bien puede ser operativo, un daño menor, porque la ocupación podría ser casi inmediata, o estoy en un rango de salvaguardar vidas con un cierto margen hasta el colapso, o estoy en el límite del colapso muy cerca de la carga máxima. Y bueno, este sería el primero de los métodos, ¿no? Pero obviamente luego tenemos las otras opciones, que son los métodos tiempo-historia, que permiten hacer básicamente lo mismo, solo que la evaluación, en vez de ser con esta técnica cuasi estática, sería explícitamente dinámica y no lineal. El análisis obviamente es más complejo, más tiempo de cálculo es más costoso, y además la propia selección de la demanda sísmica contra qué yo voy a comparar la respuesta de mi edificio es más difícil de definir. Digamos, en el primer cálculo, análisis Push-Over o estático no lineal, la definición se hacía en base a un espectro. En el tiempo historia necesitábamos registros sísmicos. Y el problema fundamental siempre es el mismo. Los registros sísmicos que tenemos son pasados. Y el terremoto del futuro todavía no tenemos su registro. Entonces tenemos que hacer alguna predicción estadística de cómo va a ser ese terremoto futuro, basándonos en los del pasado. Entonces lo que hacemos es una evaluación con un número de terremotos. Depende de la normativa, por lo general hay un mínimo de 3, pero, o de 7, o bien hay dos tipos de límite y habrán diferentes criterios a aplicar. Pues, por ejemplo, si usamos 3 registros, tendríamos que tomar siempre el peor resultado de los 3 registros para hacer nuestra evaluación. Si ya tenemos 7 o más, pues ya por lo general las normas nos permiten hacer ya parámetros estadísticos sobre cuál es tomar el promedio de las respuestas, por ejemplo, y en base al promedio tomar nuestras decisiones sobre si la estructura ha tenido un desempeño adecuado o no. Entonces aquí ya hay un primer problema, que es la definición de la propia acción, que es más compleja y que requiere un número de registros y un tratamiento previo de esos registros, incluso un tratamiento estadístico posterior de la respuesta. Y además cada cálculo es más elaborado porque el modelo es más costoso. Y con esta idea final, pues ya me gustaría llegar a estas pequeñas conclusiones que hay aquí. Y la primera es que las expectativas de la sociedad van cambiando. Van cambiando en función de las propias necesidades que van viendo. Si el primer problema que teníamos originalmente era el problemas de colapso y pérdidas de vidas, eso dominó o ha dominado gran parte de las normativas de diseño durante muchos años, pero realmente hoy en día el control de colapso, si aplicamos bien la normativa, podríamos decir que puede estar bien controlado. ¿Vale? Ahora tenemos otro tipo o debemos empezar a tener en la mente otro tipo de objetivos, no solamente el control de prevención de colapso, sino también controlar el daño, pero controlar el daño para algo concreto, que es poder conseguir una recuperación rápida después de los eventos sísmicos y que sea acorde con el periodo de retorno de ese tipo de eventos. O sea, podríamos permitir más daño para los eventos más raros y menos daño para los eventos más frecuentes. Y por otro lado, dejo aquí una idea un poco abierta, que es la necesidad de desarrollar métodos simplificados que permitan pues, agilizar esas técnicas de diseño por desempeño, que es la herramienta que podríamos tener para evaluar de una manera objetiva el nivel de daño que tienen nuestras estructuras. Y claro, el problema es el tiempo de cálculo que esto implica, pero los métodos simplificados que se podrían estar desarrollando hoy o se desarrollen en el futuro, podría ser una herramienta importante para que los métodos de diseño por desempeño sean realmente una herramienta extendida en la sociedad y conseguir un mejor comportamiento o un diseño basado en la recuperación de las comunidades. Y bien, y con esto termino mi presentación.
quedo abierto a vuestras preguntas y os agradezco pues vuestra atención. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer. Muchas gracias. Gracias al profesor Jesús Miguel por una presentación tan interesante. Bien, perdona que no escuchaba bien. Gustavo, no se te oye bien. Te escucha bajito, profe Gustavo. No, agradeciendo al profesor Meirán con esta presentación tan interesante. Da un recorrido rápido por la historia y el camino hacia el futuro de los métodos. Sí, la presentación estuvo bastante completa. No sé si alguno de los participantes tiene alguna duda, puede escribirla por el chat o encender el micrófono, como prefieran. Bueno, Bien, yo me adelanto, mientras tanto ¿sí? me adelanto a preguntarle al profesor Bayrán sobre qué tan factible está la incorporación de métodos más simplificados para, qué tan factible lo ve usted, ¿no? De métodos más simplificados para aplicar esta filosofía de diseño por desempeño. Es posible hacerlo de una forma más simplificada, sin entrar en análisis tan complejo como lo hacemos. Sí, sí, sí. ¿Es factible? Yo creo que sí. Además, es una línea de trabajo bastante activa. Nosotros mismos trabajamos en ella desde hace algunos años y ya hay algunos métodos, digamos, bastante extendidos. Por ejemplo, los métodos de diseño basado en desplazamientos tienen un poco esta idea y hay otros más, ¿no? Se tiene en cuenta el comportamiento de la unidad de una manera más o menos explícita, pero sí, yo estoy convencido que en los próximos años podríamos tener métodos que nos permitan, sobre todo, aquí lo importante, echo un poco para atrás, lo interesante no es eliminar el ciclo, no es eliminar la evaluación no lineal, ¿vale? Lo interesante es que este diseño inicial, si es posible, poder validarlo con la evaluación no lineal y hacer el mínimo número de iteraciones aquí posible. Entonces, en ese sentido, con ese primer planteamiento, yo creo que sí, hay algunos métodos y en el futuro seguro que tendremos métodos más elaborados para conseguir un diseño preliminar que ya tenga en cuenta de alguna manera esa redistribución de daño y cómo afecta, ¿no? Porque las predicciones que hacemos con el cálculo elástico pueden ser bastante diferentes de las que tendríamos después del análisis lineal. Digamos que el método de diseño estándar ahora mismo, que sería análisis elástico y dividido por un factor de comportamiento, R o Q, depende de cómo se llaman las diferentes normativas, estás haciendo una división de las cargas o de los esfuerzos en cada punto sin redistribuirlos, ¿no? De manera homogénea. Eso puede ser muy diferente de lo que es el comportamiento no lineal después. Entonces, ahí es donde está la principal necesidad, ¿no? ¿Por qué tenemos que hacer este análisis no lineal? Porque es que el desempeño no es necesariamente como, digamos, la predicción elástica no necesariamente es la más parecida a la final. Y sí, un poco para cerrar la pregunta, hay algunos métodos, como el de desplazamientos, que está bastante extendido y yo creo que en el futuro irán saliendo cada vez más para, digamos, reducir el número de iteraciones. Aquí que vemos en este diagrama de flujo. La idea no es eliminar el análisis no lineal, sino agilizar el diseño y hacer diseños que sean más óptimos. O sea, minimizar el número de iteraciones. Yo quería también hacer otro comentario, que creo que tú lo hablaste, Jesús, en tu presentación, con respecto a
la estructura, ok, resiliente, uno se reutiliza la estructura lo más pronto posible en base a unos daños menores o a unos costos, que ahí lo pusiste en la gráfica. Pero ¿quién define cuáles son esos costos o cuál es el costo de reparación? Vale, te refieres a esta, ¿no? Esa. Esa curva. Claro, aquí el El problema es dilema, esa curva. el Esa dilema curva global, porque, perdón que te interrumpa, porque ¿quién lo define? ¿El inversionista? ¿El propietario? Bueno, ¿Quiénes son? ¿El es que condominio? esa es Eh, Que una asume de las los preguntas. costes. sí, Es pero una de sí, las pero ¿quién? ¿Quién asume los costos? El propietario, o sea, el inversionista quiere que eso se dañe, o sea, el que construye Vale. y que se dañe, pero... ¿Tu pregunta es quién los define o quién lo asume? Bueno, no, quizás él lo asume, va a tener que asumir el propietario, pero a la hora Claro. de diseñar, que uno dice, bueno, hasta aquí, yo voy a, en la curva, el punto de equilibrio es la intersección, ok, pero eso lo Bueno, define no tiene por qué, porque depende de las pendientes. Fíjate que está cerca de la intersección, pero digamos, tendrías que hacer la suma y encontrar el mínimo. Aquí está convenientemente no igual que en la intersección, pero suele estar cercano a la intersección. Pero el inversionista que construye, que es el que invierte, él quiere Claro. correr la curva más allá. Claro, precisamente. Aquí hay un tema podríamos decir, de cultura sísmica o de idiosincrasia. Aquí, este coste está viendo cada agente. Si tú solo estás viendo la curva roja y no ves la negra, porque tú no vas a asumir la curva negra, pues No, la voy a seguramente te asumir. interesa minimizar aquí, ¿no? Y ir al máximo. al daño máximo, porque tú solo estás pensando en las rojas. Sí. Pero claro, aquí hay que haber un reparto de responsabilidades. Estos gastos de reparación y pérdidas tienen dos inconvenientes. Primero, son gastos probables. Solo van a ocurrir cuando ocurre el terremoto. Si no, no. Hasta que no haya el terremoto no tienes este gasto. En cambio, el coste inicial lo tienes seguro, porque desde que construyes el edificio ya lo tienes, ¿no? Entonces, claro, la curva roja es determinista, ocurre de verdad. La curva negra, hay una probabilidad de que ocurra, y otra, pero pueden ocurrir. O sea, puedes tener toda la vida útil y no haber recibido un terremoto, ¿no? O un terremoto grande. Entonces, aquí hay un tema de educación también. Pero eso no significa que esa probabilidad sea cero. Entonces, podríamos hablar de costes probables, de valorar diferentes escenarios de daño, cada uno con un coste de reparación determinado, y luego lo multiplicas por la probabilidad de tener cada uno de esos daños, y luego calcular un coste esperado durante la vida útil, o un coste anual esperado, que es la probabilidad de tener un terremoto este año. Y bueno, estos son conceptos que, por ejemplo, las compañías de seguros manejan. Y claro, ¿cómo tú traduces eso? Si al final tienes un seguro frente a daños sísmicos, pues lo vas a traducir en tener una prima de seguro más alta o más baja. Ah, exacto, quizás por ahí. Por ahí. Pero esto no significa que ya esto esté totalmente implementado, porque aquí depende mucho de qué tanto eso está asumido en la sociedad, o si realmente esto funciona así. O que el propietario también valore el hecho de que si tú has hecho un edificio con un diseño que a lo mejor no es el del coste inicial más barato, pero es por aquí. Vamos a suponer que está en esta curva, no es la diferencia de coste entre este punto donde tengo el mouse ahora y este, no parece demasiado grande. No estoy comparando este con aquel, sino claro, este que a lo mejor es un 20-30% más caro, pero si tú eres capaz de transmitir al propietario que frente a un evento sísmico tu coste global es más bajo, digamos, si tú eres capaz de enseñar esta curva, puede que lo convenzas, ¿vale? Pero en realidad depende mucho de la cultura sísmica, tanto de la propiedad, del inversor y de la sociedad misma, ¿no? Y al final también hay otra cuestión, que es la propia administración que define las normativas. Cuando una normativa define unas cargas mínimas de diseño sísmico, te obliga a... Hay una cosa que hacen las normas con el diseño tradicional, que es decidir el coeficiente R o Q por el cual vas a dividir las fuerzas sísmicas, ¿no? Sin entrar al diseño no lineal, tú puedes dividir por un coeficiente más grande o más pequeño, también significa moverte en esta línea horizontal, más para la izquierda o más para la derecha.
Y luego hay una fuerza mínima que tiene que existir sí o sí. También implica un poco, tiene que ver con la definición de este punto. O sea que también las administraciones, cuando definen sus normativas, también tienen aquí un rol a la hora de decir no permitir daños demasiado grandes, porque luego este coste de reparación no es solamente el coste de reparación de tu edificio, es que cuando afecta a toda la comunidad ya es un tema social. Claro. No es solamente que un edificio falló y bueno, y hay que recuperar bueno, suponiendo que obviamente que no ha habido colapso, pero por lo menos trasladar a esas personas, reubicarlas. Cuando ya estamos hablando de la comunidad entera, ahí es donde entra el problema socioeconómico y una economía que para y una economía que cuesta en volverla a activar. Esto normalmente tarda años. Claro, buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias, Jesús. Sin duda un tema cultural, como dice. Ahorita la sociedad acepta de manera expresa transferir ese riesgo a través de los seguros, del seguro patrimonial, y va pagando ese costo de reparación anualmente en los seguros. Claro. La diferencia de esa filosofía hacia donde debemos ir, de donde debemos nosotros ser actores fundamentales en esa transformación cultural del promotor, de la sociedad en general, hacia esa cultura resiliente, es que podamos asumir el riesgo, controlar el riesgo, los propietarios, los usuarios de los edificios. Y eso nos lleva a esa filosofía que desearíamos nosotros los técnicos, que es que podamos nosotros ofrecerle al propietario una cartera de opciones. Usted quiere que su edificio lo diseñemos para esta condición o para una condición más segura que no se le dañe. ¿Cuánto quiere pagar ahora y no pagarlo más adelante en el terremoto? Exacto. Exactamente. O simplemente no quiere pagar su póliza y quiere asumir el riesgo, porque lo podemos hacer más costoso hoy, pero con menos riesgo futuro. Ese es el asunto. Entonces ahí está el paradigma de traer la resiliencia a la ingeniería civil, estructural, etc. Yo creo que eso viene pronto en los próximos años. Efectivamente. Bueno. En el chat creo que hay preguntas. Ya, alguien acaba de enviar un comentario. Ya lo leo. Ok, por aquí comentan Nerio Ramírez, excelente presentación en Mérida, Venezuela. Muy preocupados por la cantidad de edificaciones vulnerables con planta baja libre sobre suelos caracterizados por sus propiedades y comportamiento desfavorable, y que se encuentran en algunos casos al borde de taludes o escarpes en zonas con movimientos en masa. Agradecidos por el espacio para escuchar de sus palabras la complejidad de los escenarios de riesgo. Sí, no entendí al final cuál era la pregunta. No, era más un comentario, me parece. Era un comentario, ¿no? Están preocupados por la cantidad de edificios vulnerables que hay. Y sin duda es un problema complejo. Sí, no, además me pareció entender que también hablaba de la ubicación, ¿no? Que en algunos son cerca de taludes o zonas con posibles deslizamientos, ¿no? Sí. Correcto. Entonces, claro, aquí también es interesante recalcar otra cosa, que es que no todo el riesgo es en el edificio que diseñamos, también está en la ubicación. Y hay otros tipos de riesgos, como un poco mencionábamos un poquito por acá, ¿no? Hablaba de huracanes y demás, pero claro, aquí también podría haber temas de deslizamiento de tierra, por ejemplo. Y claro, no es todo no todo el diseño sísmico, y hay que involucrar también un poco todos los riesgos que tenemos en nuestra estructura, ¿no? En lo que es el diseño por desempeño, hay posibilidad de hacerlo. Y retomando también un poco... ¿Perdona? Adelante. No, digo que también el tema de las ubicaciones, pues sí, también depende un poco digamos, de la normativa, de lo que es permitido en cada país, ¿no? Si hay lugares, hay zonas más vulnerables que otras, pues a veces tiene mucha más implicación en el comportamiento global de la comunidad, pues el tener eso bien identificado y dónde se permite hacer qué tipo de construcciones y dónde no.
Correcto. Bueno, por acá yo tenía una presentación con la información del diplomado. La quería compartir un momentico para repasar algunos puntos importantes para los interesados. Ok, ya ahí están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí. Ok. Bueno, el diplomado Diseño Internacional de Estructuras sismoresistentes, un enfoque práctico, bueno, está orientado a ingenieros, arquitectos o cualquier profesional relacionado con la industria de la construcción. De hecho, también pudieron participar estudiantes de ingeniería y arquitectura en los últimos semestres. Bien, ¿cuál es el objetivo? Ahí, el objetivo del diplomado. Este diplomado ofrece un contenido completo desde las bases conceptuales del diseño sismoresistente, las similitudes y diferencias entre los reglamentos que existen en cada país, con un enfoque práctico en la aplicación de diseño a nivel profesional. Para ello nos acompaña un cuerpo docente reconocido internacionalmente que nos compartirá sus experiencias en el desarrollo de proyectos según su ubicación, su lugar de residencia. Bien, el inicio de este diplomado es el 29 de julio del año en curso. Tiene una duración de 20 semanas continuas. La modalidad es online, en sesiones en vivo, los lunes, miércoles y viernes de 12 a 2 en el horario de Venezuela. Adicionalmente, estas clases van a quedar grabadas para aquellos que no puedan asistir, las puedan ver de forma offline y luego ponerse al día con las asignaturas del diplomado. Y bueno, un punto importante de resaltar también es que cuenta con el aval académico de la Universidad Central de Venezuela, que está avalado tanto por la Facultad de Ingeniería como la Facultad de Arquitectura de la universidad. Este reconocimiento hace que el diplomado pueda ser avalado internacionalmente. Bien, para contactarnos y solicitar más información, todo el catálogo del curso, les dejo por acá en pantalla las redes sociales, formación.norte o Norte Obras Civiles en Instagram o nuestro correo. También está disponible nuestro número de WhatsApp. Y bueno, les estaré también enviando el catálogo a todos los que se conectaron, por si desean curiosear el catálogo y animarse a inscribirse. Aquí también, de hecho, nos acompañaron, bueno, ya participaron durante la entrevista el ingeniero Esteban Tenreira y el ingeniero Gustavo Coronel, que son parte del cuerpo directivo del diplomado. Entonces, bueno, esperamos que hayan disfrutado de la clase del ingeniero Jesús Vaina y esperamos verlo también inscritos en el diplomado. Jesús, profesor Rairán, muchísimas gracias. Muy buena, muy didáctica la presentación. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Fue un placer. Y como decimos siempre, nos vemos en clase. Exacto. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse nuevamente. Feliz tarde. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Adiós. Oh.